Bendiciones a todos. Vamos a continuar nuestro episodio 38, la exégesis de Judas, y en la etapa número 7 que aún no hemos finalizado, mostrar el contenido, la lógica, el argumento de cada párrafo de los que ya hemos estudiado y hemos presentado. Ya han pasado 2 o 3 videos donde hemos escrito los párrafos y ahora vamos en el párrafo número 5. ¿Qué es lo que dice el párrafo número 5 y desde dónde abarca el párrafo número 5? Abarca desde el versículo 12-13. Dice el versículo 12 y 13: Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Me reservo los siguientes versículos de los siguientes párrafos. ¿Qué es lo que Judas está diciéndonos en esta sección? Bueno, ya extraímos, ya sacamos las ideas principales, ya sintetizamos, ya vimos el contenido, la lógica que aparece, el argumento que Judas presenta, y ya lo tenemos escrito. ¿Qué dice el párrafo? Dice que estos, como aparece en el versículo 12, es en referencia a los falsos maestros. El grupo de las personas que ingresaron a la congregación, según el versículo 4, son caracterizados o son llamados por Judas de distintas maneras. No son ofensivas, no son peyorativas, son frases para ilustrar, son metáforas para ilustrar el carácter, de estas personas. Manchas en los ágapes. Significa que tienen una actitud, se distinguen inmediatamente en las convivencias que tienen los hermanos, los miembros de la congregación. Son también personas que no tienen escrúpulos de conciencia. Cuando decimos que no tienen escrúpulos de conciencia, el párrafo dice que comen impúdicamente. Para no buscar con profundidad el significado de la palabra impudicia, simplemente mencionamos que son personas que son sin escrúpulos. Su conciencia no les molesta por lo que están realizando. Son líderes egoístas. ¿Por qué mencionamos que son líderes egoístas? La palabra líder significa el que guía, el que jala, el que va adelante, el que opina, el que dirige. Entonces, los que ingresaron no son personas sencillas. Son personas que sí tienen capacidad de liderazgo, pero están utilizando esa capacidad únicamente para su provecho personal. Por eso son líderes que simplemente son egoístas. Nada más satisfacen su ego. Yo soy porque yo quiero ser, es prácticamente la síntesis de la palabra egoístas. Nubes vacías. Hemos explicado varias veces cómo son las nubes que prometen que va a haber mucha lluvia en un campo agrícola y las nubes pasan de largo, no dan nada. Bueno, estas personas son caracterizadas como nubes vacías, metafóricamente hablando, árboles muertos sin fruto. No es que estén muertos físicamente, es simplemente que no dan fruto. Y una persona que en su vida la pasa sin dar frutos, desde que nace, crece, se reproduce y muere, el único fruto que da son los hijos que tuvo. Pero de ahí, ¿qué cosa le da a la sociedad? ¿Qué cosa le da a las demás personas? Generalmente son personas que en lugar de dar a los demás, toman para sí mismos. Ese tipo de personas existen demasiadas personas en el mundo. Son fieras olas, en referencia a las olas del mar. Imponen por su fuerza, por su ruido, por su rugir las olas. Estas personas también imponen por su vocabulario, por su presentación, por sus características educativas, y muchos otros hermanos posiblemente se sienten minimizados.
Pero así como las olas, cuando llegan a la orilla del mar, lo único que echan son su vergüenza, espuman su basura, también estas personas lo que van a dejar al último nada más va a ser su basura intelectual. Sus pensamientos negativos es lo que van a dejar a lo último. Estrellas errantes. Personas que andan de congregación en congregación, que van de lugar en lugar, no tienen un rumbo fijo, no tienen un rumbo definido, se encuentran en un lugar, están haciendo sus actividades y en un momento determinado de su vida realizan un acto que es incorrecto y se van hacia otro lugar, hacia otra congregación. Y simplemente dejaron ya una huella dolorosa en el lugar del cual se han retirado. Estrellas errantes que solamente viajan por el universo. Así estas personas son estrellas errantes que solamente viajan de congregación en congregación. Destinados para la perdición. Judas ya está emitiendo su juicio. Está mencionando que este tipo de personas ya han sido destinados para la perdición. Judas, en el párrafo que estamos viendo, se nota que analiza las personalidades de los individuos y nos da las características de esas personalidades. Esto es el reflejo de lo que ya Judas nos presentó en los ejemplos del Antiguo Testamento. Y cuando Judas presenta el ejemplo del Antiguo Testamento en los 3-4 casos mencionados, le facilita a Judas analizar el carácter de los falsos maestros, lo cual es una regla para usted y para mí también. Que cuando estemos analizando alguna circunstancia, los eventos que acontecen en el Antiguo Testamento que acontecieron nos sirven de ejemplo y nos dan la idea, nos dan la manera de cómo resolver los conflictos. Notamos inmediatamente que en la Biblia, la palabra de Dios nos da la solución, nos muestra la solución a los problemas que se presenten de falsos líderes que ingresan a una congregación. El párrafo número 6, que abarca los versículos 14, 15 y 16, le voy a dar una lectura, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estoy leyendo un poco más rápido porque ya estoy haciendo las lecturas pertinentes, repitiendo las mismas lecturas para que se nos grabe a nosotros lo que estamos diciendo. El párrafo de estos versículos 14 al 16 menciona Judas que ya Enoc profetizó acerca de ellos. ¿Los conocía? No es que los conociera personalmente. Enoc habla de ellos porque sabe Enoc que hubo en el pasado, hay en el presente y habrá en el futuro la misma clase de burladores. El Señor los juzgará, que es la opinión final de Judas. Vendrá el Señor con miles de ángeles, los va a dejar convictos de obras impías. No a los ángeles, va a dejar convictos a las personas negativas que existan en una congregación y que provoquen molestias a los hijos de Dios, a los santos escogidos del Señor. Los va a dejar convictos de las obras impías por las duras cosas que hablaron contra él. No tan solo por la forma en que tratan a sus congéneres, las demás personas, sino porque blasfeman o hablan en contra de Dios. Van a ser convictos. Características que Judas aumenta: murmuradores, querellosos, andan según sus deseos, se jactan, adulan a otros, sus acciones y sus motivos son identificables, rápidamente se dan a conocer. Entonces, estas personas que ingresan a una congregación con malas intenciones o que nacen de la propia congregación con malas intenciones, con ambiciones, generalmente son ambiciones de liderazgo. Piensan que el púlpito es lo máximo y estar de atrás del púlpito es la gran cosa y por lo tanto quieren obtener el estar atrás del púlpito. Están fuera del púlpito y se sienten minimizados, se sienten nada, pero el púlpito les da fuerza.
Tengo una palabra en broma que se usa para este tipo de personas. Sufren de una enfermedad que se llama pulpititis, que realmente no es adecuada. La palabra itis significa inflamación de. Entonces una pulpititis es inflamación de su ego cuando están atrás del púlpito. Bien. Si son murmuradores, si son querellosos, si andan según sus deseos, entonces son personas que se repite la misma idea, son egoístas, piensan solamente en sí mismos, no tienen ninguna preocupación por los demás hermanos, por las actitudes, las actividades de los demás hermanos, por preocuparse de cómo están los demás hermanos de la congregación. Les interesa simplemente el yo-yo. ¿Saben lo que es el yo-yo? El yo-yo es un juguete que existió tiempo atrás, en algunos lugares todavía lo juegan, una especie de círculo, dos círculos, dos objetos unidos, por el medio se enreda un hilo y luego se juega así, y el yo-yo nada más sube y baja, y se puede jugar con esta mano, hacer juegos con el yo-yo. Hace muchos años, vamos a decir unos 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, era un juego muy popular, como el trompo, como las canicas, los juegos que ya no sé, los pequeños ya no juegan porque nadie se los enseña. Pero el yo-yo es una palabra bromística para decir que me intereso nada más yo. Primero yo, en segundo lugar yo, y en tercer lugar yo y siempre yo. Eso es la persona egoísta. Son querellosos, discutidores, peleadores, personas que solamente les interesa su propio deseo, satisfacerse a sí mismos de lo que sea. Y aparte de eso, son jactanciosos y aduladores. Adulan para obtener sus objetivos, adulan a otros y sus acciones, sus motivos, obviamente se identifican. Y si usted usted es analítico, usted observa, sea usted predicador o sea usted miembro de una congregación, analice usted y rápidamente se va a dar cuenta quiénes o qué personas en su congregación, infortunadamente, tienen de estas características. Si no hay nadie, enhorabuena, gracias a Dios. Cuando todo está en calma es cuando hay más peligro, porque cuando todo está en calma es que se avecina una tormenta. Debemos de estar siempre preparados para cuando vengan esas tormentas. Estas clases le ayudan a usted para que sepa cómo analizar los párrafos y también para que sepa cómo defenderse cuando los problemas llegan a su congregación. Párrafo número 7, que abarca del versículo 17 hasta el versículo 19. Voy a leer del 17 al 19. Dice el texto: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Bien, el párrafo lo he modificado, las ideas, he puesto palabras, vamos a decir palabras propias, que creo que son más fáciles de entender, pero aún así, si usted tiene un buen conocimiento literario, va a poder saber explicar o entender, y si no, haga uso, nuevamente volvemos a insistir, haga uso del diccionario, ya sea un diccionario secular, sea el diccionario bíblico, como quiera que sea, pero al hacer uso del diccionario bíblico, de los diccionarios seculares, usted encontrará el significado de las palabras que sean de difícil comprensión. No debemos dar por sentado que conocemos el sentido de todas las palabras. Hay palabras que no conocemos, palabras que no entendemos, y con humildad hay que reconocer que no las entendemos, pero hay herramientas suficientes para poder investigar lo que no entendamos, lo que no comprendamos. Bien, el párrafo número 7, donde Judas le llama amados, estimados, queridos, a las personas que reciben la carta. Normalmente uso la palabra a los receptores. El receptor es el que recibe la carta y el que envía el escritor, en este caso es Judas o algún amanuense que haya tenido, lo cual no se menciona.
pero ya sabemos que al menos Pablo sí tenía colaboradores que escribían las cartas que él dictaba. Bien, Judas les llama amados, y he repetido constantemente que si la palabra amados aparece en el texto 2 o 3 veces, es una seguridad, nos da una seguridad acerca de que hay una relación muy especial entre el escritor y los receptores de la carta, porque no a cualquier persona se le va a decir mis amados en Cristo. Si él le llama a sus amados en Cristo, es porque debió de haberlos convertido, debió de haberles enseñado, y por lo tanto se convirtieron en sus amados, sus personas más estimadas. Los apóstoles, ya leímos, ya les advirtieron, hemos tenido esa información, y ellos viven en el escatos, en el fin de los tiempos. Y al vivir cuando se menciona que viven en el fin de los tiempos, el fin de los tiempos comienza prácticamente desde el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para la ida a los cielos. A partir de ahí para acá ya comienzan los últimos tiempos. ¿Cuándo van a finalizar los últimos tiempos? Cuando el Señor venga nuevamente a recoger a su iglesia para entregarla al Padre. Así que usted y yo también vivimos en el final de los tiempos. Y si ellos y nosotros vivimos en el final de los tiempos, la enseñanza que Judas da a la congregación es una enseñanza que es aplicable también para nosotros en esta época. ¿Qué es lo que dice Judas? Dice que va a haber burladores en el fin del tiempo, en estos momentos. Habrá burladores, habrá división en estos tiempos. Habrá problemas en las congregaciones que ocasionarán la escisión, la separación de grupos de hermanos. Y a veces, la mayoría de las veces se separan, pero molestos unos con otros, no en armonía. La armonía llega después. Pero aunque llegue después, siempre queda la idea, siempre queda el recuerdo de la forma en que se formó, la forma en que estos hermanos se separan. Existen, ya le mencioné a usted, que si analizamos o si buscamos en cualquier ciudad de México, del mundo, vamos a encontrar historias de congregaciones que han surgido porque han salido de otras congregaciones. ¿Cómo salieron? Solamente ellos conocen en las realidades. Pero el punto al que me concreto es, Judas está diciendo que va a haber división. Entonces estemos alerta, estemos preparados. Estos hombres, del versículo 4, estos hombres solamente siguen sus instintos, son humanos. Sabemos que los animales viven de sus instintos y los humanos tienen más razonamiento, pero estos hombres, al mencionarse que se actúan como animales irracionales, podemos usar libremente la frase de que siguen sus instintos humanos, válgase la expresión. No tienen al Espíritu. ¿Son cristianos convertidos? ¿Son cristianos bautizados? Deben de serlo, puesto que ingresaron con mucha facilidad a la congregación. O no lo tienen, fingen. Como no sabemos el trasfondo, el origen de esos personajes que ingresaron a la congregación, no sabemos si ya eran cristianos o si eran simplemente judaizantes que venían, o era un grupo de, vamos a decir, grupo de bandoleros, grupo de porros que vienen solamente para desestabilizar a una congregación. Cualquiera que sea la circunstancia, Judas asegura que no tienen al Espíritu, aunque por actuar así. Y si ya se bautizaron, ya fueron bautizados antes e ingresaron abruptamente en la congregación, entonces están entristeciendo, contristando al Espíritu que debe de morar en ellos si acaso son cristianos. Cualquiera que sea la circunstancia, Judas dice, no tienen al Espíritu. Los apóstoles les dieron advertencia. Ahora, esas advertencias que se dieron debe de usarse para hacer las conclusiones sobre las personalidades, las crisis, cómo remediar esas crisis, cómo remediar esos problemas que se presentan. Los apóstoles han dado suficiente información. Por supuesto, recuerden que la información de los apóstoles no se encuentra en la Biblia, la información de todos los apóstoles, solamente de unos apóstoles. Pero eso no significa que los demás apóstoles no hayan trabajado, que sus libros o sus acciones no se encuentren narradas, no significa que no hayan trabajado. Debieron de hacer otras actividades, y existen libros apócrifos históricos que hablan acerca de otros rumbos que tomaron los apóstoles para viajar a otras ciudades, otros lugares en donde fueron a predicar el Evangelio, no precisamente en Europa, no precisamente en el Imperio Greco-Romano. Bien,
Los apóstoles predijeron que de esa manera se iba a probar la fe de los receptores, la iglesia de Cristo. Hago énfasis en que los que recibieron la carta eran miembros de la iglesia de Cristo, porque en esos momentos no existía ninguna de las iglesias modernas. No había bautistas, pentecostales, metodistas, mormones, testigos de Jehová, y mencione usted cualquier otro número, no existían. Que existían los fariseos, existían los saduceos, existían los herodianos en Palestina, es correcto, pero no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se forma posteriormente a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando se predica el evangelio, las personas lo obedecen sin importar la raza, sin importar el origen étnico, y entonces las personas se convierten en hijos de Dios, como hasta en estos momentos. Pero es la iglesia del Señor. No existe ninguna otra iglesia. Si usted no es parte de la iglesia de Cristo y se siente ofendido por lo que estoy diciendo, va a tener que disculparme, pero va a tener usted que analizar también el libro de los Hechos y usted dígame si acaso encuentra la existencia de otros grupos que se les llame o que sean aceptadas por Dios. Es la iglesia de Cristo, que también se le puede llamar la iglesia de Dios, la iglesia de los santos, la iglesia de los escogidos, como quiera que sea, pero se está refiriendo a un solo grupo de personas que están recibiendo las enseñanzas que Jesucristo le dejó a los apóstoles, que los apóstoles van a estar retransmitiendo con la ayuda del Espíritu Santo en los, vamos a decir, en las décadas posteriores a la ascensión. Si eso no es suficiente para usted, bueno, lo lamento, lo siento, usted quiere seguir perteneciendo a estos grupos que existen en abundancia, miles de ellos, y quiere seguir aportando con su dinero en el sobre que le dan para el diezmo, esa es decisión personal. La enseñanza va dirigida en estos momentos para la iglesia de Cristo. Judas escribió para la iglesia de Cristo, que son los receptores que recibieron la carta, los que recibieron la carta, y nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Tenga usted bendiciones y nos miramos en el video número 39. Que la pase usted bien. Hasta luego.